Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestro podcast y al episodio 3 de esta primera temporada. Bueno, estamos acá con Tata Salcedo, la psicóloga, y con quien les habla Camila Castellanos, y este día tenemos el último tema relacionado con los temas de nuestros complejos y síndromes en las relaciones humanas. Y como siempre es importante traer la otra cara de la moneda, trajimos la otra cara de la moneda del complejo del abandono, de rechazo y de Salvador, y les traemos el complejo de Salvador. Entonces, el complejo de víctima. Sí, porque nuestras queridas víctimas que pobrecitos y pobrecitas. Entonces, este episodio es un episodio que me parece muy importante, porque si te sientes identificado o identificada con alguno de estos aspectos, necesitas reevaluar la forma en que te relacionas, ¿no, Tata? Entonces, me parece que ya estamos listos y listas para empezar con nuestra pregunta problema, ¿no? ¿Cuál sería esa pregunta, Tata? Bueno, antes de que les bote la pregunta problema y la pregunta que realmente va a dar inicio a esto, yo creo que es importante no volver a revictimizar al que está siendo víctima, ¿no? Entonces decirles pobrecitos creo que no está bien. Está mal, pero es la postura que ellos tienen. Sí, como total. Que esa es su postura, ¿no? Claro, pero también es importante que tengamos en cuenta que obviamente no lo hacemos de una manera ofensiva, no es una manera de que estamos siendo prejuiciosos ni de ninguna forma, para que no se malinterprete. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, para cerrar y para dar como cierre a este último episodio ¿será que si yo pienso que las personas deben de tener muy en cuenta, y es que esto que vamos a hablar hoy es difícil aceptarlo, y muchas personas obviamente no lo saben, obviamente no identifican qué es lo que realmente ellos tienen en cuenta, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hablar y vamos a abrir con esta pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Será que siempre me victimizo en mis relaciones? Chuchis. Quiero que esto es un momento silencio de apreciación del impacto de la pregunta. Sí, y sobre todo porque también fuerte. Es una pregunta que te lleva a una autorreflexión que no todos tenemos. Yo creo que ninguno tenemos. La autorreflexión, la metacognición, la introspección, la ganamos por allá cuando maduramos y vamos a terapia. Entonces es difícil. Ahí yo he escuchado a muchas personas que dicen: yo jamás he ido al psicólogo, soy mi propio psicólogo. Sí. Y es la persona que más se victimiza en la vida. Entonces, bueno, quiero pedirles a todos y a todas quien nos escucha que si se siente identificado con alguna de estas cosas, no se sienta mal consigo mismo. Sí, yo sé que suena contradictorio, pero no se sienta mal. Es exactamente igual que los otros complejos que estábamos viendo. Y es importante darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta vamos a seguir viviendo relaciones en donde nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a los demás, ¿sí? Porque la persona que se victimiza casi siempre se cuadra y se enamora y se hace amigo
de las personas que tienen miedo al abandono y complejo de Salvador. Entonces se hace un combo patológico ahí y ese no es el ideal en las relaciones humanas. Bien, vamos a empezar un poquito por hablar sobre cómo sería entonces ese complejo de víctima hablándolo neurológicamente. ¿Qué dice la mentalidad de la persona que se victimiza? Y acá quiero hacer una distinción importante entre sufrir y ser una víctima. Todos hemos sufrido en la vida. Hay personas que han sufrido más, que tienen un montón de situaciones dificultosas, que por muchas razones no han podido vivir plenamente. Y esta es la realidad de muchas personas y de muchos hogares. Lo que pasa es que cuando crecimos, volvemos a la infancia, siempre volvemos a la infancia. Cuando crecimos en un ambiente que nos maltrató, que nos dañó, que nos usó, que nos lastimó, nosotros nos vemos y tenemos una percepción sobre nosotros mismos como una gran víctima del dolor, de los sucesos, de los hechos, de la vida, de las situaciones injustas. Y cuando vivimos de esta manera, pues finalmente aparece la mentalidad de víctima, en donde, aunque yo ya no viva situaciones adversas como las que viví en el pasado, sigo pensando y sigo trabajando en mi mente desde esa posición de sufro mucho, nadie me entiende, pobrecito yo, porque nadie me da un lugar, porque nadie me quiere, es que a mí me toca tan duro, ¿no? Entonces hay que hacer ahí una importante dicotomía, porque a veces desahogarse y quejarse de un problema que tengamos no nos hace tener complejo de víctima, nos hace tener complejo de víctima, al igual que los otros complejos y síndromes, vivir todos los días de nuestra vida, todas las relaciones de nuestra vida siendo víctimas. Nos está yendo súper bien y estamos haciendo cosas mucho mejores de las que no hacíamos antes y aún así estamos mal. Entonces ahí esa es una alerta, ¿no? Esta mentalidad de víctima, digamos que tiene una condición, es un síndrome de víctima, este complejo de víctima viene por 3 creencias centrales. La primera es que siempre la persona que vive a través de este complejo es una persona que le han sucedido muchas cosas malas en el pasado y que piensa que le seguirán sucediendo. O sea, sí hay una base, sí hay una historia de mucho sufrimiento y dolor. Eso sí está pasándole en la mente a esa persona. O sea, sí ha sufrido, no se lo está inventando. Sí ha tenido historia de abandono, falta de presencia paterna o materna, castigo físico, violencia intrafamiliar, violencia emocional. Sí le han montado mucha infidelidad, sí lo han abandonado, o sea, sí, todo eso es verdad, pero obviamente como en su vida ha habido tanto dolor, pues su mente lo prepara para el futuro, y en esa preparación para el futuro, pues está listo para que le sigan pasando cosas buenas, porque en esa mentecita no cabe la posibilidad de que algo bueno suceda, ¿bien? Otros tienen mucha culpa de su situación negativa. Entonces otra creencia importante es que se sienten que es culpa de ellos que les vaya mal. Claro, imaginemos haber crecido en un ambiente en donde me decían que yo no debía haber nacido y que soy un estorbo. Pues todas las cosas buenas o malas que yo haga de ahí para adelante están directamente relacionadas con que si algo malo pasa, es que yo sí soy una tonta, es que yo sí soy un tonto, es que yo no sirvo. Y este pensamiento lo que hace es interrumpirme motoramente y conductualmente, porque efectivamente no hago nada para cambiar, porque es que yo no sirvo, no soy funcional. Agregando algo de lo que tú estás hablando acá, Cami, y es también el hecho de cómo una experiencia, por ejemplo, de una madre, que no fue presente, pues también tiene un impacto fuerte acá, ¿no? Por ejemplo, un embarazo no deseado, ¿sí? Un tema de pronto de un abuso sexual y esa persona, esa mujer quedó de pronto en embarazo. Como todas estas cosas también intervienen, y por ejemplo los procesos y lo importante de un embarazo deseado, planeado, claro, porque también todo lo que acarrea y lo que trae un embarazo que no está planeado.
Sí. Trae también muchos cambios a nivel físico, emocional en la mujer, que también dentro del embarazo pueden afectar hasta a esta persona, a este ser humano que está creciendo en esta barriga. Entonces, digamos que esto existe también antes de, ¿sí? Durante el proceso de donde está en el embarazo también esto puede haber un cambio y también un impacto en la persona. Esa persona que, voy a dar un ejemplo que es un ejemplo fuerte, por ejemplo, esa persona que pudo ser abortada pero no funcionó el método abortivo. Sí. Es una persona que realmente esto puede causar realmente una afectación a largo plazo de este rol. Es una persona que no conecta con la vida. Claro. Es una persona que posiblemente siente que no es valiosa en el mundo. No, obviamente, y si sabe la situación por la que pasó su madre o quien estaba gestando, pues imaginémonos, el abandono paterno de un padre, de una madre o de los dos, situaciones adversas, abuso infantil, abuso sexual, situaciones vulnerables, pobreza, problemas económicos, acoso escolar, todas estas cosas influyen en que se desarrolle esto. O sea, la persona que tiene el complejo de víctima no es una persona mala, es una persona que agota a su salvador, sí, pero no es malo, es una persona que necesita ayuda, necesita orientación, necesita psicoterapia. Pero casi siempre estas personitas no se animan, que es la tercera creencia, no les gusta buscar cambio porque nada ha funcionado. Ahí aparece algo que se llama la desensibilización conductual. Y es simplemente, me ha pasado tantas cosas en la vida, tan malas, tantas veces, que yo para qué intento cambiar esto. Yo ya sé que mi destino es sufrir. Entonces eso hace que sea muy difícil que uno le diga a esta personita, a este amigo, a esta mamá, a este hermano, a este novio, a esta novia, a este compañero de trabajo, decirle, ve a terapia, yo te acompaño. La persona no quiere ir a terapia porque ¿para qué va a ir si finalmente el ir a terapia pues no va a hacer que cambie absolutamente nada? Entonces, pues, ¿qué le queda a esta persona? Seguir en ese rol. Claro, la persona es una persona que tiene una característica importante, y es que se hunde en la negatividad. Y acá quiero hablar de las estructuras, los mecanismos de defensa. Acá tenemos una evasión de la realidad muy fuerte, mucha fantasía, visión catastrófica o de túnel. Vemos todo mal. Lo voy a poner en palabras más coloquiales. Se ve el vaso vacío, no se ve ni el vaso. Mientras que otras personas ven el vaso medio lleno o lleno, esta persona ni siquiera ve el vaso, porque está en una postura de hundirse en la negatividad. Le queda muy difícil. Son personas muy buenas en términos de que pueden ser muy empáticas, relacionando su dolor con el dolor de otros, y son muy buenos para apoyar y salvar a otros. Son personas que aman mucho, pero aman desde la desesperación y la dependencia. Entonces sufren inmensamente con el abandono y el rechazo. Sufren cuando las relaciones de pareja se acaban, sufren cuando las amistades se acaban, viven mucho en el pasado. También hablas de una persona con insatisfacción constante, claro, ¿no? Una insatisfacción muy fuerte por la vida, hay mucha vulnerabilidad, mucho miedo, pueden haber terrores nocturnos, hay muchas creencias relacionadas a que siempre le pasan cosas malas, no tiene sentido cambiar las cosas, merezco que me vaya mal, o sea, yo mismo me vulnero, ¿no? Claro, exactamente. No tengo elección sobre lo que me pasa, a nadie le importo, al fin y al cabo yo sé que yo soy alguien que pueden cambiar, yo no sirvo para nada, debo aceptar mi porvenir, mi destino es sufrir, no puedo hacer cambios en mi vida. Entonces todo esto nos lleva a dolor extremo y vivo. Claro que sí, mira que darle la descripción a esta persona con este tipo de rasgos creo que hace muchas veces que pues nos retumbe, ¿no? Y uno verlo desde una perspectiva, no solo esa persona sufre, sino también quien se relaciona con esa persona también puede sufrir un montón, ¿sí? Entonces creo que
es algo que también podemos ponerlo dentro de la tarea de lo que estamos hablando, de que no es solo reconocer como todo el rol de ser víctima, sino cuánto daño yo también puedo hacer, ¿no? Es una persona que, como lo decíamos al principio de estos episodios, que termina haciendo una profecía autocumplida. Termina cumpliéndose todas esas ideas, incentivándose y llegando a que, es esto realmente es lo que está ocurriendo, ¿sí me entiendes? Entonces es como lo que hay que ver. Y en la explicación, digamos, de la actualidad, estamos viendo una persona que constantemente, Cami, en las relaciones es una persona, aquí no importa edad, porque cuando tú eres víctima, a los 30, a los 40, a los 20, tú eres víctima, ¿sí? Pero esa persona es una persona que carece de problemas, obviamente, de autoestima, de baja autoestima, y también es una persona que posiblemente pueda estar con alguien que constantemente va a estar sintiendo que es insatisfecho, que no puede satisfacer las necesidades de esa persona, que esa persona pueden hasta idealizar a su pareja o a las personas que están a su alrededor, y siempre dándose un valor que es menos que las otras personas. Siempre va a vivir constantemente con ansiedad, es una persona que posiblemente en sus métodos de afrontamiento es una persona que le huya al conflicto, o sea, lo que llaman hoy en día, por ejemplo, que hacen love bombing o que hacen ghosting, podemos estar hablando de una persona que posiblemente puede ser una víctima. Sí. ¿Por qué? Porque es una persona que ante alguien con quien está saliendo y está surgiendo esta relación y se está formando, y puede estar sintiendo miedo porque todo va tan rápido que prefiero dejarle de hablar. Sí. También son personas muy manipuladoras, ¿no? Entonces, acá es que son muchas cosas. Yo sé que cuando decimos la palabra manipuladora, suena como, ay, esta persona es mala para mí. Sí, yo sé que manipular no es bueno, pero también los de Complejo de Salvador manipulan para controlar todo a su favor. Totalmente. Entonces, sí, es manipulación, pero de diferentes formas. Es que la persona que está en el complejo de víctima, finalmente Tata y quienes nos escuchan, pues ha aprendido todas las estrategias, artimañas y movimientos de este complejo, y la única manera que ha aprendido a relacionarse es desde el pesar, desde la lástima. Claro, entonces vemos una persona que constantemente, por ejemplo, una persona que tú le puedes decir, hola, ¿cómo estás? Y siempre te va a hablar de lo fatal que está pasando, ¿sí? Que está, porque siempre algo fatal está pasando en su vida. Claro. ¿Sí? Entonces, ya sea porque, entonces tú le puedes decir, hola, ¿y cómo estás? Y entonces a las pequeñas cosas, también, por ejemplo, vemos una persona que a las pequeñas cosas las ven re caóticas, las maxifican de una manera exorbitante, ¿sí? Entonces puede ser que, no sé, hoy se le rompió el último vaso de cristal que tenía en la cocina. Y ese vaso lo compraron en no sé dónde y se lo regaló Pepito y es el fin del mundo. Hoy se acaba el mundo, claro. Porque también son personas, y las personas con ese rol de víctima, quiero decir algo que es muy característico, tienden a retener mucho. Entonces son personas que les cuesta soltar a las otras personas, y soltar, también hablo de soltar cosas materiales, pueden caer también posiblemente en ser personas acumuladoras, porque el valor que le dan a esas personas, a esos objetos materiales, son más emocionales. Entonces, por eso, digamos, si se cayó la taza que me regaló la persona más importante de mi vida, pues eso va a ser un caos. Entonces, también estar en esta mente es realmente difícil. Es una persona que es compleja, o sea, es bastante difícil dentro de lo que está. Y pienso que llegar a esta delgada línea, llegar a este punto, Cami, nos hace también ver una persona actual que va a tener y va a llegar a tener una relación tóxica, una relación que puede durar años. Puedes estar constantemente, y por ejemplo, una persona víctima, pueden pasar años, pero siempre vas a estar presente en la vida de tu ex. Eso puede pasar. También puede pasar que, obviamente, haga lo que tú dices, como esa manipulación frente a su pareja o su familia, para esa necesidad de suplir mis necesidades, y que quédate acá con este caos.
sin darse cuenta que en algún momento pues también las personas se transforman y puede terminar en algo fatal, ¿no? Sí. En algo muy complejo. Entonces mira también cómo nosotros mismos entramos en patrones de relaciones que refuerzan todo esto, refuerzan nuestros roles, y muchas veces esos roles también pueden llevarnos a desarrollar, por ejemplo, una personalidad muy narcisista, una patología narcisista. Sí. Entonces también cuánto nos creemos el hecho de todo el tiempo estar diciendo estoy mal, ¿no? Entonces si yo te digo hoy, Cami, tú me dices hola Tata, ¿cómo estás? Y yo te digo mal, estoy muy triste, he estado llorando, he estado no sé qué, pienso que eso puede hacer que, a mi modo de ver, en mi verdad, es la manera en cómo yo recibo tu atención y yo voy a recibir tus cuidados y tu amor. Porque es lo que está buscando la persona víctima. Que lo quieran, que lo cuiden. Es que ahí radica el sufrimiento, Tata, porque esta persona solamente está buscando ser querido porque en realidad nunca ha percibido el amor. Sí. Y eso es muy doloroso y muy difícil. Y posiblemente ni siquiera sepa realmente qué es el amor. Lo que está pasando, claro. Y que no sepa qué es el amor, que es un concepto sano, no sepa construir relaciones, porque pues obviamente su verdad está dentro de esto que le enseñaron. Por ejemplo, no sé, puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de alguien que creció en condiciones, por ejemplo, de abandono, una mamá que nunca estuvo y que desde el día 1 abandonó hasta... pero no, está la abuela, está la tía, hay otra representación, siempre va a haber un impacto. Pero entonces, ¿cómo siempre te han visto? Como víctima. Ay, pobrecito, el que la mamá lo dejó. Ay, pobrecito, pero uno los escucha a las personas eso. Claro. Y a mí me parece que eso es un reforzador, Cami. Obviamente. Entonces, también es un reforzador que damos por normalizado y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pienso que ahí está la delgada línea de darnos cuenta, salir de esto si es posible. Claro que sí, porque es una manera sana. Es lo que hace la terapia muchas veces y a dónde nos lleva. Sí. Entonces creo que estos son como un poco de ejemplos de lo que, digamos, en la actualidad, cómo se puede presentar todo esto, pero también es importante tener en cuenta el hecho de, hay personas que desean y quieren salir de este rol, como hay otras personas que no. Y por ejemplo, pues no sé, yo por ejemplo digo, tú, si estás escuchando esto y te resuena y tú dices, yo quiero salvar a esa persona, tengo esa necesidad de, oye, siéntete bien, te recomiendo esto, te digo esto, te voy a ayudar con esto, no sé qué tan desgastante se vuelve esto, ¿sí? Qué tanto estás brindando y estás dando y tú cómo te estás sintiendo, porque eso es algo que debemos evaluar las personas que salvamos, que cuidamos a esas víctimas, ¿sí? Cómo reforzamos constantemente su rol de soy víctima y soy víctima y soy víctima. Entonces es algo que convierte en un reforzador y no en un ayudador. Entonces en vez de ayudar, lo único que estamos haciendo es reforzando y dañando aún más a esa persona y llenándola más de dudas. Esto puede pasar en hombres, en mujeres, o sea, es importante tener en cuenta esto. Sí, no importa realmente el género. Ni género, términos, ni edad tampoco. Ni edad, ni nada, ni profesión, ni absolutamente nada. Exactamente. Entonces son esas cosas que es importante. Y bueno, vámonos a un ejemplo de pronto de las películas o de una telenovela que podamos de pronto mirar y evaluar. Yo creo que tengo una muy popular en Colombia, no sé si se la han visto, es muy chistosa. Ajá. Se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Es una novela ya viejita, van a sacar una nueva versión. Sí. Y ahí con Lina Tejero, ¿no? Sí, la nueva versión, ¿no? La anterior era con personajes más viscerales, digámoslo así. Entonces, en la anterior versión, el personaje de Brian, el protagonista, ¿no? Brian Ferreira, el que era y luego se volvió rico, él es una víctima eterna. Me parece que es el personaje popular, me gusta mucho ese personaje de Brian Ferreira, Galindo, ¿no? Él originalmente era Brian Galindo. Este personaje es genial porque encarna a una persona que todos conocemos.
no es alguien muy alejado a nuestros círculos, una persona, mi vecino, mi novio, mi papá, mi mejor amigo, mi compañero de trabajo, y él todo el tiempo estaba mal, ¿no? Él todo el tiempo estaba mal, tenía deudas, tenía una novia divina que era su coprotagonista, pero él necesitaba más, ¿no? Siempre estaba en una búsqueda de más, y además de esto sufrió un montón por su estilo de vida, odiaba su estilo de vida, culpaba a su papá por la pobreza en la que vivían, y cuando cambia de vida, porque él logra cambiar de vida, tiene un lapso de tiempo en donde él vive la vida del Ferreira y es muy millonario y tiene una novia súper millonaria, pero retorna al ejercicio de víctima porque él nunca se hace responsable de todo lo mal que hizo. Él abandonó a su novia que lo acompañó durante años, cambió su actitud frente a sus amigos, quebró la empresa, empezó a tratar mal a otras personas, y realmente esa siempre fue su personalidad y siempre se victimizó, siempre era pobrecito yo, y ahora que tenía dinero era, ay, es que me dejaron de querer porque le tienen envidia a los ricos, nadie me quiere, nadie me entiende. Este proceso constante de victimizarse pues lo llevó a él a quedarse solo en una etapa de la novela. Para quienes no han visto la novela, se la pueden ver en Netflix, o la nueva que va a salir en Colombia, y me imagino que la subirán a las plataformas en el mundo para quienes vean esto en otros espacios. Este personaje encarna de manera muy jocosa y popular este complejo de víctima. Entonces, la persona que se victimiza no necesariamente, y les pongo este personaje para que vean que no necesariamente es esa persona muy triste que llora todo el tiempo, no. También puede ser una persona que todo el tiempo se está quejando de todas las circunstancias en su vida y no necesariamente está llorando, pero sí está victimizándose. Entonces, les sugiero que revisen este punto. Si ya se vieron la novela, analícenlo desde este punto. Si no, bueno, puede gustarles. Y digamos que esto es como lo que nos muestra, sobre todo ahí directamente. Sí, y desde la cultura pues popular y novelística de nuestro entorno, ¿no? Puede ser bastante bueno. Claro que sí. Bueno, y bueno, para cerrar, ¿qué vamos a dar? Les vamos a dar un poco de señales que es importante tener en cuenta. ¿Cómo podemos identificar si soy víctima o no soy víctima, ¿no? Si estoy ejerciendo un rol de víctima dentro de mis relaciones generales. Entonces, lo primero y lo más adecuado de tener en cuenta es esa persona que constantemente se siente mal al relacionarse con alguien. ¿A qué voy acá? Cuando estamos hablando, y esto tiene que ver con la ansiedad social, es una persona que constantemente el relacionarse en modo general con ciertas personas, con un grupo de personas, se siente mal y prefiere aislarse. Lo primero. Lo segundo, es una persona que ante el conflicto, ¿cuántas veces me quedo callado? Ante el conflicto, ¿cuántas veces no digo nada? Me reprimo. Entonces, ante una discusión o simplemente a una conversación seria donde se están tomando decisiones, soy evitativo. Por ejemplo, algo aquí que se puede ver en una conversación con alguien que es víctima, es una persona que te cambia completamente la conversación. Todo el tiempo, sí. Entonces, por ejemplo, tú le estás diciendo algo súper serio, esa persona te dice tipo, ay, mira cómo cambié el escritorio y cómo lo dejé y cómo quedó de lindo, ¿no? Sí, entonces te manda el tema, ¿no? Puede ser. Es una persona que está evadiendo, ¿sí? Otra también que es importante para anotar es esa persona que se siente mal por lo que es. Es una persona que realmente como el ejemplo de Brian Ferreira, ¿no? Como el ejemplo, no importa que tanto tenga o no tenga, sea harto o poco, pues se siente mal con él mismo, está mal. O nunca con está ella misma. Conforme, jamás. Se compra la mejor ropa y todo, porque es ese tipo de persona que normalmente se centra demasiado en lo material como una manera de satisfacción y se da cuenta que no lo satisface. Es como ese ejemplo, Cami, de esa persona que se hace las cirugías plásticas y que a la final se sigue sintiendo mal con él o con ella misma. Full face y full body. Exactamente. Entonces es eso.
Entonces digamos que estas son como algunas de esas características que debemos de tener en cuenta para una persona que es de rol de víctima, ¿sí? ¿Cuántas veces te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y tú, estoy mal, y cuántas veces estoy diciéndole al mundo y cuántas conversaciones hoy he tenido, y cuando me preguntan cómo estoy diciendo estoy mal, todo lo contrario. Es una persona que está diciendo que está bien y nunca habla de cómo se siente. Y ahí yo creo que hay que poner acá algo importante, y es que nosotras no estamos, porque falta pues aclarar, no estamos diciendo de que desahogarse con un amigo, amiga, novio, novia, mamá, papá, sobre que la vida a veces es dura, porque la vida a veces es dura y uno a veces se siente mal. Ese no es el problema, hay que desahogarse, lógicamente. Sí, claro. Lo patológico es cuando tú te das cuenta que llevas más de 3 meses, en este caso más de 20 años, en donde tú siempre estás mal y las personas te han dicho que necesitas ayuda y no haces nada. Ahí es cuando hablamos del complejo de víctima. No, digamos un día normal, nos puede ir mal, ¿no? Que nos vaya mal en el trabajo, estemos enojados y necesitamos desahogarnos. Eso no es victimizarse. Simplemente es hablar de un tema que nos cansó. Y que esa no es, ¿no? Pero la víctima, ¿qué hace? No habla de cómo se siente, no habla de lo que le pasó, de lo que le sucedió. La víctima no habla de eso. Entonces son cositas que sí debemos de tener en cuenta, debemos de aprender a manejarlo. Y bueno, con eso terminamos nuestra temporada. Les esperamos para que estén en el próximo episodio, que es un episodio de Pregúntale a Tata, que Tata lo resuelve. Entonces esperamos sus preguntas, estamos atentas, vamos a grabar con esas respuestas para que ustedes las tengan a la mano. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, Cami. Hasta luego, espero que todo esto que les hemos contado no se quede en el podcast de psicología que escuché una vez, no. Si vemos que nos estamos identificando de más con algunos de los temas que tratamos, pues hay que hacer que las cosas sucedan y buscar apoyo, ¿bien? Les deseo excelente día y que les vaya súper bien. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.